Llega la profesora Mónica con Ato Grande, con su irresistible sabor por la leche, leche Ato Grande. Te acompaña en cada momento especial con el sabor, la tradición y nutrición que tu familia merece. Comparte, disfruta y aliméntate bien. Leche Ato Grande, calidad que se siente. Leche Ato Grande, pruébala y disfrútala. 8:21. Hacíamos con Ato Grande hace un ratito nuestro desayuno, muchachos. Uy, sí, qué ¿cierto? rico. Y hablábamos lo importante que es tener un buen uso del lenguaje. Por supuesto Sí. que sí. ¿Usted sabe que sí? Claro. Diga lo tuyo. Sí, usted Vos sabe. sabés. Haiga o no haiga lenguaje, hay que saberse expresar. Y hay una persona Así con todo es usted. que Ustedes. tiene Ustedes. la posibilidad de enseñar Todos. a la gente a través de las redes sociales. Bien les daba el perfil, tiene 2 millones de seguidores en la red social de Instagram. En TikTok, ¿cuántos tienes, profe? Qué pena. 1.800.000. 1.800.000. Ay, sí. Premio TikTok, India Catalina, maestra. ¿Sigue siendo maestra o ya no? Este año no estoy presencial en universidad. El año pasado sí. ¿En qué universidad, profe? En la universidad, el año pasado, Universidad Cooperativa de Colombia, le daba La clase a los 39. futuros licenciados en español. Ok, en la 39, en la Caracas. En Bucaramanga. Ah, en Bucaramanga. Ok, bueno, pensé que acá en Bogotá. ¿Por qué casi escritora? Porque yo creo, bueno, primero que todo, buenos días. Buenos días, Gracias por la profe. invitación. Buenos días. Profe Mónica, bienvenida. Gracias. Pues casi escritora porque yo creo que está uno en el proceso siempre está uno en el proceso de algo, y hace casi 2 años lancé el libro, el libro se llama Un libro lleno de errores, y este ejercicio de escritura pues me confrontó con algo que pensé que sabía y no. Entonces, cuando uno se enfrenta creativamente a la escritura, puede ocurrir muchas situaciones como bloqueo creativo, todo. cómo explico esto, porque lo quiero explicar desde el punto de vista de profesora, pero de una manera chévere. Claro. Y entonces, digamos que el proceso del libro fue una parte de mi proceso o de mi formación, que es muy autónoma, para volverme escritora, porque sí quiero escribir más libros y quiero fortalecer esa habilidad para llevarle a la gente, pues por medio de Ideas. humor, de comer, lo que sea, porque en el libro encuentran como pequeños sketches de humor, enseñando ortografía y gramática. Entonces, digamos que estoy en el proceso. No, yo no me puedo considerar todavía escritora. Claro, profe, es verdad, y ya con esto cierro para abrir aquí ya el debate. Sí. Y es, para escribir una página, ¿hay que leerse 10 libros? ¿O tú crees que más? ¿O eso es algo efímero o una falacia? Pues depende, porque, y antes de que empiece el debate, el lenguaje y lo que yo explico en las redes sociales se divide en 2. Hay un lenguaje que se llama lenguaje formal y otro es el lenguaje informal. Ok. El lenguaje informal es el que usamos todos los días, el coloquial, el normalito, el del día a día. Y el lenguaje formal es el lenguaje profesional. El del ¿sí? correo, el del correo. El del correo o el de los comunicadores sociales. Es un lenguaje que va un poco más hacia la formación, llámese sintáctica, semántica, pragmática del mensaje, pero que debe quedar muy claro. Ujú. Y eso lo hace formal, que uno no dice en la mañana, quiero decirle a mi familia que buenos días, y no, Mando un uno dice, cordial saludo. buenas, ya tomaron tinto. ¿Qué hubo? Como Cordial uno saludo a habla, ustedes. cordial saludo. Sí, claro. verdad. Mónica, ¿qué piensa usted del lenguaje inclusivo? Es decir, esas personas que se refieren de tal manera que dicen, ellos, buenos días a todos. ¿Usted qué piensa de esa gente, honestamente? No, pues ese tema empezó hace como 3 años por una tendencia y por alguien que quiso defender un nuevo pronombre para esa persona. Pero venga, les digo algo, el lenguaje de hoy es la evolución y el cambio y la transformación del lenguaje de ayer. Si no hubiese cambiado, no le llamemos evolución, porque no es que evolucione para mejorar, sino que cambia, ¿sí? El lenguaje de ayer, si no cambiara el lenguaje, hablaríamos latín en este momento. Claro. Entonces, hay palabras que llegan como una moda y somos los hablantes los que hacemos que se quede o que se vaya, ¿sí? Así tal cual, como llegó en su momento la palabra estrés.
que la palabra estrés no No existía. No, viene del inglés y en algún momento alguien la empezó a decir y al principio era, ay, tan gomelo porque dice estrés y ya se quedó la palabra estrés, se creó el verbo estresar, se quedó. Y como esa palabra se quedó, se adoptó, está en el diccionario, que incluso una tarea del diccionario de la RAE precisamente es registrar las palabras. Digamos, hay que saber interpretarlo, porque ustedes van a encontrar la palabra whisky, por ejemplo, con G, en el diccionario. ¿Sí? Claro, porque lo que hace la RAE es adaptarlo a nuestra forma de hablar, ¿Y ese tiene los dos punticos en la U? para que suene la U. Whisky. ¿Eso cómo es que se Whisky llama, y con profe? al final diéresis. La diéresis. Por ejemplo, Whisky. incluso expliqué esta semana la palabra blue jean, Sí. así Sí. tal cual, champú con CH. Sí. Y lo que hace la RAE es ajustarlas a nuestro idioma. Entonces, ¿qué pasa con las palabras y con el lenguaje inclusivo, las nuevas palabras o las viejas, las que se quedan, las que se van? Pues somos nosotros los que decidimos si se quedan o se van. Exactamente. Por ejemplo, la palabra laminé. Laminé es una vaina aprobada por la Real Academia de la Lengua. ¿Qué significa? Ahí se los dejo. No. Yo Ahí leo, de la mira, clase profe, completa. no, leo. profe, yo sé, yo Sígueme sé, en y arroba, la por profe favor. también, ella está dando la vuelta, ya sabe qué significa, todos sabemos qué significa eso, señor. Y Pero es es un aprobado por la término Real Academia de la que Lengua. utilizaba su abuelito Ananías para referirse ¿A cuando qué? tenía intimidad con la boca con su abuelita. Ah. Por eso es aprobado por la Real Academia Porque, de la sí, Lengua. no, porque eso sí no te existe. pregunto eso ya que, digamos, hace Señor. poco se volvió viral un video de una presentadora española Señor. donde decía, saludes a todos. No, estoy encantada de esta palabra, porque sí, como que la RAE no lo ha Pero qué aceptado. buena interpretación. Ah, gracias. Y entonces como que decía que en la RAE no lo han aceptado, ni piensan aceptarla ¿A lo de todes? todes. Y porque imagínate decir uno dice, qué pena, ¿cómo sería? Qué pena. Bueno, Vamos a sería pensar raro. en esto. No es que la RAE acepte o no acepte. Ok. Los que aceptamos somos nosotros y decidimos usarla o no usarla. Sí. Así como las palabras que llegan de moda con las redes sociales. Cringe. Cringe, bueno, random, todas estas trumbo. tendencias que llegan y se quedan. Vamos a ver por cuánto tiempo van a sobrevivir. Exacto. Para que se queden y luego el diccionario la adapte a nuestro lenguaje. Profe, yo quiero dar un poquito de contexto a la gente que está escuchándote y que sabe, bueno, voy a seguir a la profe porque es ya una influencer. ¿Cómo empezó esto, profe? O sea, ¿en qué momento tú publicaste tu primer video y se volvió viral? ¿Esto se volvió un movimiento? O sea, ¿cómo pasó esto? ¿Te imaginabas que te ibas a volver así de viral? O sea, ¿qué pasó? Sí, yo creo que cuando empecé a hacer videos, cuando uno ve a un nuevo creador de contenido, uno dice, Nah. ¿de dónde salió? Ajá, Sí, no, no, sí, Y que- como, sí. ¿por qué? ¿Por qué? Ajá. Bueno, he sido profesora toda mi vida, empecé con primaria, bachillerato, universidad, siempre de español. Ujú. Tuve la oportunidad de acercarme a los medios porque en Zapatoca, que es un municipio Sí. cercano a Bucaramanga, tuvimos un noticiero con mi esposo. Ok. Él me enseñó la producción audiovisual cuando era en VHS. Ok. O sea, cuando estaba todavía el VHS, nosotros hacíamos el noticiero de Zapatoca y ese fue mi primer acercamiento a la producción audiovisual. Y yo creo que cuando llegan, no las redes sociales, porque yo empecé con YouTube. Yo tengo un canal en el que explico magistralmente cualquier tema, ¿sí? Ok. Para que un profesor lo ponga ya en su salón de clases o lo que sea. Y cuando llegan las redes verticales, fueron las que me hicieron conocida. sí. Sí. Entonces, el trabajo que hice en YouTube me facilitó a mí el trabajo en las redes verticales. Una Claro. cosa así de todas formas es hacer un video para YouTube un poco más explicado que hacer un video de 1 minuto conciso, rápido, claro. en vertical, claro. cuando la gente tiene afán y uno Con también. enganche, Ajá. todo. Exacto. Entonces empecé en TikTok después de pandemia, creo, en el 2021, y a la gente le gustó. Sí. Yo creo que para ese momento casi no había, sí había, pero casi no había cuentas de ortografía. Exacto. Sí. Cuando me empiezan a llegar seguidores, ay, qué bueno, ahora explique esto, explique eso, explique eso. Yo dije, ya, aquí tocó explicar. Había días en que explicaba, no sé, en un solo día 3, 4 videos verticales. Profe, y es que Imagínate. siento que también te jugó mucho a favor, es que tú sabes como los haters, porque tú dices, cuando nace un influencer, claro, aparecen los que dicen, no creo mucho en esto, y tú sabes como los comentarios de, ella no sabe español, y los corregías, como voy a corregirte tu ortografía, eso yo creo que te funcionó demasiado, ¿no fue? No, pues al principio yo no corregí de esa manera. Yo Ajá. lo que hacía más bien era con los comentarios que hacía la gente, Sí, la misma gente me proponía los temas. exacto, sí. Porque digamos, hay una cosa que yo no hago y es corregir, Ujú. ¿sí?
Puede ser que en la semana se haya puesto de moda, no sé, una palabra o expresión Sí. que alguien dijo y eso se pone, si eso me da a mí tema para hacer un video, lo explico, pero sin tener que ir a, no sé, a quemar a alguien, a hablar Ok. mal de alguien, no, sino que lo explico. Pero sí, más bien la gente sí me dio, fue mucho tema con las preguntas, porque las preguntas eran muchísimas. Es que un video tenía perfectamente 3.000 comentarios, 4.000. Explique esto. Así fue como Uy, me qué comprometí y me vi comprometida con la gente, con las ¿Se dieron material? Oye, me dio material. bueno, profe, hoy tu visita está ligada también, bueno, a que conozcan tu cuenta, a que te Claro. sigan los que son amantes al buen habla, al buen Claro. lenguaje, al Contenido uso del educativo. lenguaje. Pero me causó curiosidad de un video que dices, ¿de dónde viene el apellido? Y mucha gente ha querido saber de dónde viene su apellido. Sé que de pronto tienes de algunos que nos puedas contar y todo por tu video de un apellido muy raro que se llama, escuchen bien, o bueno, que tiene o lleva el nombre de Hasta Morir. Ese es un apellido rarísimo, ¿no? Sí. Apellidos raros, mira, por ejemplo, tengo acá en Bogotá, en Colombia, Sajanoi, Hasanosica, Guantidoy, Trocolis, Piti, Dilulo, Piti. Chalampuento, Uf. Chicopoloche, no sé qué, Kikazán. O sea, estos yo creo que suenan más como a nuestra herencia Indígena, indígena. sí, claro. Origen de ese Tomásello, Mango, Pomponio, Achagua, Betoye. O sea, hay una cantidad de apellidos rarísimos. Pero ¿de dónde sale este? Y vamos para que la gente nos envíe sus apellidos y de pronto saber de dónde es el origen de esos apellidos. ¿Te parece? Sí, pues Bueno. cuando yo expliqué en el video lo Sí. siguiente, antes no existían los apellidos, la gente tenía un nombre. Ah, vea. Aparte de eso, los nombres eran muy limitados. No, ahora hay creatividad para los nombres todo el tiempo. Incluso se están recuperando nombres viejitos, ¿cierto? Porque no sé, Joaquín. mi abuelita se llamaba Amalia, la bebé se llama Amalia, ¿sí? Amalia. Y eso es bonito también. Y cuando no existían los apellidos, pues se podían confundir. ¿Qué expliqué yo? Si vive Juan en esa vereda y hay otro Juan, y hay otro Juan, y hay otro Juan, ¿cómo diferenciarlos? Claro. Encontramos muchísimos apellidos. Tienen que ver con lugares, con animales, con oficios, Claro. con rasgos físicos como calvo, moreno, Ah. rubio. Pero fue porque la gente, en su necesidad de diferenciar Claro. a Juan y a Juan, decía, vaya hasta donde Juan el del Monte. Por Y yo- descarte. Ajá, y ahí nació el apellido del Monte. Monte. Entonces, es que es gran parte de los apellidos nos dan muchísima información histórica de su propio origen. Claro. Sí, sobre todo el que habla de los lugares. Ahora, el día hasta morir, yo lo averigüé, yo tuve una estudiante, María Alejandra hasta morir. ¿Así se llamaba? Y yo era nueva en ese salón y yo estaba tomando lista y estaba González, no sé qué, cuando llegué hasta morir, yo quedé así y yo pensé que estaba mal escrito. Y yo dije y la niña me dijo, hasta morir soy yo, profe. La niña como que decía, Ya sabe, ya sé. ya sí. todo el mundo se le hace extraño mi Se iba apellido. a quedar así hasta Sí, morir. la profe, esa es mi alumna que se acaba con El novio. Mi amor, esta noche hasta morir. Y averigüé el origen y el origen viene de no de hasta morir, sino de hasta mori. O sea, el apellido inicial fue hasta mori. Y luego alguien pues yo creo también y sospecho que Registrador. en las registradurías cambian muchas cosas, cambian apellidos, cambian Ya nombres. van. Por ejemplo, una norma de los apellidos es que los que vienen de un nombre como Rodríguez Sí. deben terminar con Z y deben llevar tilde porque son palabras graves terminadas en Z, pero si en la registraduría no le ponen la Z, va a quedar con S y probablemente no le ponen ni siquiera la tilde. Claro. Entonces se pierde también incluso hacia origen, porque esos se llaman topónimos, los que vienen de nombres. Y entonces, cuando en una registraduría ponen mal por ahí una letra o algo, pues yo creo que nace un nuevo apellido, como Es pasó verdad, con nuevo Hasta apellido. Morir, que posiblemente era Hasta Mori. En algún momento del registro de alguien, Sí, claro. pusieron Hasta Morir. Registrador a las 5 de la tarde. ¿Cómo es que hasta Ay, morir?
hasta morir, sí. morir, güey. pucha. No, Hasta imagínese uno morir. jugando Yo hice- esto, yo uno hice una jugar. canción para complementar Ah, bueno, listo, listo. A ver. mi querida profe Mónica sobre los apellidos. Se la voy a vender. ¿Listo? A ver. ¿Cómo Dice dice? así. Los apellidos de todos tienen significados que nadie ha explicado ni nos han enseñado. Por eso atención, que en esta canción por fin van a tener su explicación. Oh, pues escucho. Si se apellida Arboleda, vive en una arboleda. Sí. Si se apellida Rivera, Vive en una ribera, Si se sí. apellida Pantano, Vive vivió en un cerca a un pantano, pantano. sí. Si se apellida Solano, solo le gusta el ano. Esto es histórico, esto no me lo Sí, estoy son inventando yo, datos. esto O es sea, histórico. los muchachos. solanos les gusta. Los solanos les gusta así. Ah, ok. Ok. O vivía solo. Es breve, es breve. Sí, claro. Sí, profe. Hasta morir. Si el apellido es Acosta, Vivía se en lo la pusieron costa. en la costa. Si el apellido es gallego, en Galicia se lo pusieron. Sí. Si el apellido es Madrid, se lo pusieron en Madrid. Si el apellido es Vergara, se la pusieron en la cara. Es que esto es fácil de Son datos entender, científicos, es fácil son de datos entender, científicos. es- Profe, hay que darlos. Hay que Ay, que darles. son- O sea, hay que darlos. los Vergara. Ta- Y ella, sí, claro, se lo pusieron en la cara. ¿En la como cara? dice- Fue un comentario de Sí. ese video en Instagram fue ese y tiene no sé cuántos miles de likes y es no viene de precisamente de la palabra Vergara pero sí como de una parte de España cuerpo? de algo como vir cara algo así hasta que pasó No fue alguien que se miró para allá. Y Dijo, si apellida Alvarado, Alvarado. Vive fue barato. porque nació varado. Varado. Si se apellida Mercado, ¿Por qué es hicieron porque está mercado? bien dotado. Sí. Si se apellida Pajón, no sale de la habitación. Sí, obvio. Si se apellida Rincón, Es porque Porque se Sale mató Rincón. en la camioneta. ¿Ustedes no se No, acuerdan? no. Ah, entonces dejamos ahí, pues. Entonces No, no, dejamos no, ahí. o sea, otro. Ay. Ahora les voy a explicar qué sale de la combinación de algunos apellidos. Ah, bueno. Bueno, estamos aprendiendo. Es breve. De Gómez y Velosa. De ahí Gómez. salió una golosa. Ok. Ah, sí. Gómez. De Severo y de Melguizo. Sale Severo Guiso. ¿Y qué sale de Aragón y de Urrea? Una gorra. chita 8:37, pausa y volvemos. Seguimos Se la voy a en vender a la directo. profe Mónica para el curso. Cansado a que su apellido, la profe Mónica, que hoy nos acompaña y Sí. que le agradecemos de tomar el tiempito. La profe Mónica viene a darnos el origen del apellido de cada uno. Buenísimo. Y hemos tenido ese ejercicio para la gente en redes sociales. Y esto ha sido maravilloso porque la profe tiene en su celular una página donde pone el apellido, ¿cierto? Un lugar. ¿Cómo es donde...? la página se llama Sí. Genealogías de Colombia Si usted quiere saber el origen de su apellido, Genealogía de Colombia. Por favor. Y ahí estamos dando el origen de su apellido. Por ejemplo, va a leer uno y entramos ya con el tema de algunas palabras Listo. y el buen uso. Listo. Los que son, dice buenos días, de apellido Soto, profe. Los Soto, ¿de dónde viene el origen de este apellido? 8:46 minutos. La profe Mónica en vivo en el club. Bueno, el apellido Soto es un apellido de origen español que significa de los bosques. Se cree que los primeros portadores de ese apellido eran personas que vivían en los bosques. Ah, vea pues. Los Asensio. Asensio, que trae S&C. Es como español, Asensio. Los Asensio. Yo creo que la gran mayoría, muchachos, Son y por qué no español. decirlos, claro, es que somos conquistados por españoles y se trae toda esa herencia, ¿no? Y Tenemos toda la herencia de Sí. allá. Asensio es un apellido de origen español que se remonta a la época medieval. Se cree que el apellido se originó en la región de Castilla, en España, y se asocia con la nobleza. Bueno, apellidos raros. Por ejemplo, Quiseno, con C. Vea. Apellido Quiseno. ¿Lo han escuchado? Claro, Sí, lo sí. escucho. Tengo ¿El una amiga Quiseno? que es Marcela Quiseno, psicóloga en Cúcuta. Quiseno, con C. Quiseno. Los ¿Será que Belalcázar. alguno de los que están conectados Sí. había escuchado hasta morir? No. Porque una vez estuve en una feria del libro y yo dije, ese dato curioso, Apellido. que dije, tuve una estudiante de apellido hasta morir, estoy loca. Y alguien del público dijo, no, yo también escuché el apellido. Oh, Y aún ¿En sí. serio había otro? Sí. Había Papá. otro hasta Sí. morir. Qué bien. El apellido Quiseno es un apellido de origen español que se deriva del nombre Quiseno, que significa el que es de Quiseno. Esta familia se originó en la región de Castilla, La Mancha, en España, y se extendió por toda América.
El Quijote de la Ahí Mancha. está. La Mancha España. Bueno, Palabras o frases, Palabras, también la gente puede comentar, que frases, quieran corregir, que No, tengan este tema es súper preguntas. encantador. Súper Sí. encantador. Además porque hay millones de apellidos. había aquí un comentario que decía, ¿se dice huevonada con H o huevonada? Como la estoy Es que diciendo. como le salga con el alma. Como la con Según el mal Como genio, la según el sienta. mal genio. Según el diccionario de coloquialismos colombianos con G. Ah. Esto, pues si la palabra, imagínense, viene de huevo, pues con H. Sí. ¿Cierto? Formal, con H. Está Vamos bien a hacer dicho. una huevonada, Ya es un distinto cuando desayuno digo, con muchos huevos. usted es un huevón. ¿Cierto? Que es Ese sonó con G, coloquialmente- ese sonó con G. Ajá, que es un huevón que ya sabemos que denota, pero lo que quiero generar es otra intención al pronunciarlo. Exactamente. Ok. Bueno. Bueno, la discusión de... La discusión que hemos Ahora tenido sí, acá. Ay, profe, Dios yo mío venía en santo. esa van del minuto de Dios corriendo porque yo dije, donde yo no llegue, estos dos se apayaguan ¿Qué? y se van en contra mía. Apayaguan ahora está sí. ¿Qué es bien dicho. apayaguan? Ahora, Apayaguan. ¿Qué es Apayaguan, vamos a ver qué es apayaguan. No sé. Se lo acaba de inventar. Muy bien, no. No se lo inventó. No, coloquialmente, apayaguar, Ah. sí, apayaguar A es un ver. término que utilizamos en Cúcuta, ¿cierto? Cuando decimos que los dos se confabulan para ir en Apayaguar contra de los alguien, dos. se ponen de Apayaguar. acuerdo, ¿sí? O hacen de pronto un acuerdo Pues para ir súper allá. coloquial. Es muy coloquial. Eso Este no término existe. Es un El por la diccionario Real no. Academia Española, que es la que dice, porque me encanta el tema, porque yo veo su contenido y creo que es un contenido, hago un paréntesis, para aclarar muchas dudas sobre la forma en que debemos comunicarnos, pero Claro. según la necesidad que Exactamente. tenemos a la hora de Ajá, comunicarnos. así. Ayer, mientras estábamos desarrollando un debate, entre comillas, yo me manifesté de la siguiente forma. Colocar en contra mía a un gremio no es algo que usted debería hacer. Ellos dijeron, no se dice colocar, se dice poner en contra suya a un gremio. Según el recorrido que tengo como periodista y como profesional de la comunicación, sé que colocar es una forma un poco más formal Pensé que iba a decir, de sé que estoy- aterrizar el término, pero la más usada es poner. Sáqueme de la duda, estoy en lo cierto, no estoy en lo cierto, Gustavo se erró y no pasa nada. Pero yo aquí no aclaro queremos otra cosa. buscar, aquí no estamos buscando culpables, estamos buscando aclarar las dudas que se No, 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 generan y frente a mejorar, dos puntos y de mejorar. vista. Y es que Claro. ¿sabes qué es lo que pasa? Y aquí le digo a la gente. Cuando uno escucha a Gustavo, ¿sí? Y generalmente es una palabra que utiliza para todo. Es como ese, ¿cómo es que se dice cuando uno utiliza Una muletilla. Una muletilla que él tiene. Y para todo es colocar. El verbo colocar vive ahí. Entonces Quita y lo pone, utiliza para coloca. todo. Eso es coloque aquí, coloque allá. Entonces yo le digo, Gus, trata o evita esa palabra. ¿Sí? Porque cuando no es muy bien usada o cuando no está bien usada, sea que exista, pues se escucha mal. Sí. ¿Sí? Y no lo digo porque esté mal. ¿Sí? Pero a no. veces sí la pone mal. Como mal ponida, como mal ponida. Entonces, para eso Aclarémoslo, hay profe. otro verbo o otros verbos más bonitos. Y Pues que de es- esas dos, digamos, Ujú. no es que una sea más formal que la otra. Ok. Como cuando se puso de moda imprimido e impreso. Que la mayoría de la gente decía impreso porque era la formal o la elegante. Y no porque el participio de imprimir es imprimido incluso. No he imprimido. Es decir, si se acompaña con verbo auxiliar, no he imprimido es súper correcto. ¿Sí? También puedo decir el documento imprimido o el documento impreso. ¿Yo qué hago? Porque lo que me dice la norma es que el verbo imprimir tiene dos participios, imprimido e impreso. Yo uso el impreso como adjetivo, es decir, el documento impreso Sí. o ya está impreso. Y uso imprimido como participio del verbo imprimir. No he imprimido. Y está bien. Está súper bien las dos. Con poner y colocar si pasa algo, bueno, hay dos cositas ahí. No es poner en contra suya o en contra mía, sino en mi contra o en su contra. No es contra suya, sino su contra, ¿sí? Y con poner y colocar pasa algo y es que también se empezó a utilizar el verbo colocar como si fuese formal. Colocar, y esta explicación es etimológica y muy chévere porque locar quiere decir lugar, como un locativo. Por eso es que el verbo colocar se usa para lo que indique lugar físico. Es lugar físico, no Sí, persona. total. O Como- intangible. Sí. Sí, tangible. Tangible. Coloque el libro en la biblioteca. Ahí está bien. Coloque Sí, el termo, súper bien. coloque Claro. el termo. Coloque el termo. Correcto. Coloque la piecita, la puntilla ya. Exacto. Y también está bien, ponga el libro en la biblioteca. También. No es que la otra esté mal, pero
La que se usa para Más. absolutamente todo, ¿no? Para todo, en sus acepciones en el diccionario es Poner. verbo poner. Y colocar se deja solamente para lo que sea físico. Incluso también en recursos Abstractos. léxicos de recursos humanos se usan colocaciones como empleos de puestos de Sí, empleo. sí, se sí, sí. usa el término La colocación. coloca que llaman. Ajá, La coloca, y la ahí viene famosa la coloca, coloca. exacto. Pero de resto, para decir que algo está en algún lugar, se puede usar poner. Pues Siempre. es mejor usar poner para no... Más fácil. O sea que Gustavo pone o coloca. Depende. Ahora, aquí viene la aterrizada, porque yo la venía escuchando a usted, y muchos nos guiamos por lo que ingresa, argumenta y publica la Real Academia de la Lengua Española, que es como quien dice quien rige el correcto uso del lenguaje y de las palabras que entran o no entran, ¿cierto? Según esa indagación, y por eso la utilizo desde hace mucho tiempo, dice colocar en peligro, ¿cierto? Que el peligro es algo intangible, es una sensación, no es incorrecto, lo puedes utilizar porque hay una formación en tu lenguaje más coloquial, normal. Poner es la más usada. ¿Es cierto o no es cierto? ¿O se equivocó la Real Academia? Mire, el diccionario, si vamos a la norma, el diccionario nos dicta normas de ortografía en cuanto a acentuación, conjugación y sintaxis, es decir, cómo está conformada una frase, ¿sí? Cuando vamos al significado propio de la palabra o de la expresión, semánticamente hablando, pues, la RAE es flexible y siempre le va a decir a usted, diga como quiera, hable como quiera y use la que quiera, porque están los verbos ahí para utilizarlos y usted los puede utilizar. Pero si nos vamos al sentido propio de la palabra misma y averiguamos qué significa cada una, pues vamos a irnos por una de esas, ¿sí? Busquen la RAE cualquiera. Mire, la semana pasada expliqué que la palabra murciélago Sí. y está en el diccionario. La primera palabra fue murciélago antes que murciélago. Como la chilindrina, un Pero- murciélago. Ajá, y nos parecía que era incorrecta. Pero la gente empezó a decir murciélago. Por el uso. Sí. Usted la RAE la mete ahí. Está ahí, pero también hay que leer los punticos azules de la RAE que dice usado mayormente en tal parte o en desuso ¿En qué tipo de o lenguaje? término coloquial o usado Ahí informalmente. es. Tiene cositas para uno entender el diccionario porque él le va a decir úsela. Y ese es el diferenciador al que quiero decir. El lenguaje coloquial, el común y corriente, ¿cierto? Que depende también a qué tipo de auditorio me estoy dirigiendo. Ojo porque cuando uno está, lo que decimos acá, Es que el frente a asunto un es- micrófono, Ajá. utilícela bien. Coloque cuidado, mi. Es que, ¿qué sucede? Es que, ¿qué sucede? Cuando coloquialmente no hacemos el ejercicio, por lo menos, de usar palabras de vez en cuando formales, expresiones formales, cuando nos enfrentamos a ámbitos laborales, de verdad, Claro. la embarramos. Claro. Yo recuerdo cuando yo fui directora de una carrera de radio y televisión, prácticamente comunicación social con mis estudiantes en Bucaramanga. Y había un practicante del SENA. El muchacho era muy tímido, pero era practicante del SENA no para mi carrera, sino para toda la universidad. Y él tenía que capacitarnos a nosotros en seguridad y salud en el trabajo. Claro. Y él no era capaz casi ni de hablar. ¿Por Pero qué? intimida. ¿Por qué intimida? Porque no tiene las herramientas ni siquiera orales para poder decir, bueno, tengo que capacitar, voy a capacitar. Entonces, si nos acostumbramos, claro, nosotros podemos hablar tal cual como se nos antoje Pero cada no en día, todo lado, pero claro. es mejor, y sobre todo como profesionales, hacer el ejercicio un poquito más formal. Bueno, Dani tiene una Dime. actividad, Claro ¿verdad? que sí, yo ya quiero porque que- la profe se ha pasado felices. Ay, no, no, Entonces no, ya no, nos no, toca no, que que se me avanzar. Yo voy detrás. La profe Mónica, ¿las gallinas ponen huevos o colocan huevos? Dice aquí, soy Domínguez. Ejemplo buenísimo. ¿Qué dicen ustedes? Ponen, Pone. Ponen Ponen huevos. Ponen huevos. Ajá. Ujú. Por eso ayer le dije, ponen huevos las gallinas. ponen A huevos. no va a ser que la empezar a gallina pedir. lleve los huevos en una canasta y caminando los Claro, ponga los allá en el coloque. puesto. Hay que colocar Eso. los huevitos. Profe, en la ya que mesa. estamos dando ejemplos puntuales, yo también tengo unos ejemplos aquí y por favor quiero que usted me aclare si es falta de ortografía estas frases o más bien se va yendo por una frase demasiado tóxica. O es toxicidad o pueden ser las dos. ¿Te parece? Entonces voy a empezar con la primera. La primera frase dice, si no me contestas, me muero. Si ¿Ok? no me contestas, Me muero. Le voy a pasar obviamente su marcador a la Rojo. profe, rojo, de Para que profe, la corrija, para ¿o que ella qué? me diga si de pronto hay algún error de ortografía, falta algo.
A Ok. ver. Hay un error ahí de amor propio también. Ahí Coloque, nos profe, falta coloque, psicólogo. coloque. Empecemos por analizar la autoestima. Sí. Ay, pero yo he dicho eso. No, ¿es el autoestima o la autoestima? O la autoestima. Uy, muy buena Uy. pregunta. ¿Cómo se dice? La La autoestima. autoestima. La autoestima. ¿Pasa mucho con el agua o es la agua, no? No, el agua. agua. Escúchenme. Pero, Escuchen, Daniela, en mire, plural. Pero, exacto, Pero- escuchen En plural, porque ¿cómo se dice? El agua. Tráigame ¿El agua? las aguas. ¿El Las agua? aguas. Cambia. Por eso es tan claro saber qué tipo de Es que información la es la que palabra voy a- agua es femenino, la agua. Para evitar la cacofonía, la A y no cansarnos con esta vocal O la abierta. calor. Existe La esta calor. norma léxica. Pero según porque Profe, bueno, usted... además de falta Si de autoestima, no me ¿qué más? contestas, Me me muero. desespero. Eso Sí. está correcto, es un sí condicional, Sí. despegadito de la negación. Solamente faltó aquí el punto final. Ah, el punto final. Sí. Y ya. y Y ya está bien. psicólogo, y Súper. psicólogo. Bueno, ahora, así es la vida. Siguiente frase. Por favor, pásele a la profe porque Con- quiero saber. Uy, Falta profe. de ortografía. O así es la vida. Le falta también el punto final, al parecer ya No descubrimos. jodas. Entonces vemos que hay un así con H y C. La vida con C y B pequeña. Sí. Pero la idea no era que la profesora... Listo, acá el error está. Aquí no dice así, dice así. Así. Ah. Sí, con tilde en la I, así esté mal escrita, así sonaría así. Hace poco expliqué este verbo. Verbo asir, Asir. Ok. ¿sí? Que es un verbo poco usado. Asir Sí. es como agarrar, ¿sí? Ah, yo no Y- sabía eso. Ok. Ajá, O sea, uno puede decir, voy a ir el celular. sí. Y el copreterito de asir es asía, así, sin H y con S. Ah, ok. Opa. Son cosas Así, esas está chévere. curiosas. Voy a ir al baño. Ok. ¿Y ese así con H y C, ese no existe? Pues si lo va a No, agarrar después de... ¿Eso no existe en ninguna? No, Ahí ni no. en conjugación, ni en palabras extrañas, no. Ay, no. Siguiente, vamos. Siguiente, 8:59. te amo aunque me ignores. Siguiente Te amo frase. aunque me Dani ignores. está mandando los chats Esa- de ella. esas son, Sí. esas son Estoy mandando frases. mensajes. Mandando lo que me escribe a mí. Ayúdame a que no me ignoren más, por favor, Mónica. Si aquí hay un compañero que me ignora todo el tiempo, entonces me toca escribírselo bien a ver si me responde. Te amo aunque me ignores, profe. Acá está el conector, aunque. Sí. Sí. Bueno, pasa algo con los conectores y es lo siguiente. Hay conectores como sin embargo, no obstante, aunque. ¿Qué dice la norma? Lo que Además. sugiere es que cuando el párrafo es un poco más extenso, se Sí. pone punto y coma antes del conector ¿Qué? y coma enseguida, pero cuando el párrafo es extenso, ¿sí? Ah. Cuando no es tan extenso como esto, se puede poner una coma antes de aunque. Ay, yo nunca ponía como antes. Porque, digamos, hasta te amo tiene sentido la oración. Esto separa, la verdad, oraciones completas. Te amo, coma. Te amo, coma, aunque me ignores, ¿sí? Te amo, aunque... Coma, Ay, Y aunque como la me palabra ignores. aunque es un conector, entonces lo podemos separar con una coma, en este caso. Ok. Bueno, yo no, la verdad, yo soy de las que no pone coma antes de un aunque. Oiga, Aunque eso- ahora lo haré. Yo les digo una cosa. Dime. Eso de los chats y toda esa joda ha dañado mucho el uso de Demasiado. los Total. signos de puntuación, ¿no? Uy, para ¿Y allá. qué tan no les pasa que cuando usted no pone una comita se entiende y se Cambia el malinterpreta sentido. el ¿Y qué- mensaje? ¿No qué- les ha pasado que qué hay gente miedo? que a usted le no voy escribe a y ir. parecía que estuvieran... ¿no va a ir? Sí. No, Sí. voy a ir. Sí, Sí. que no les parece que ¿Vas si a lo ir, estuvieran obvio? que los estuvieran regañando. Sí. Sí. Pero Entonces, qué bueno, miedo, sí, sí. qué miedo tener una conversación con Mónica por WhatsApp. ¿Cierto? ¿Tú eres de las que No, corrige no. bastante o nada? Absolutamente a nadie. Ah, y bueno, no me está da dolor perfecto. de estómago Bueno, ni me siguiente. tiembla el ojo. Mire, un ejercicio que pueden hacer en WhatsApp es escribir súper bien en una sola palabrita y con tilde. Sí. No sé si todavía, pero hasta hace un tiempo el mismo WhatsApp separa la palabra. Sí. Las Sí. dos. Sí, sí, Pone sí. súper y bien, aunque usted la escriba en una sola Pegada. palabra. La correcta es una sola palabra. Una sola palabra. Súper bien. Ah, Con yo tilde Por en la E. ejemplo, estaba para mal. preguntar, bueno, no Sí. sé si está, o para Bueno, los oyentes. siguiente frase dice, Ya- a ya les ver cuento. cuándo nos vemos. A ver. A ver y a ver, ese sí es de los, Es muy bueno. de los errores más comunes, porque coloquialmente decimos, vamos a ver. ¿sí? Sí. Este a ver cuando nos vemos, que coloquialmente lo usamos, es Desde ahí. este a ver no es de Nunca. a ver de mirar físicamente, sino de Sino una de- posibilidad de una situación. ¿Cómo se escribe? Separadito. A ver. ver. O sea, la acción de ver. La acción de ver, con el verbo ver diferente al verbo haber. Pero sí, De habido. este sí es ¿Y si tuviera una coma después de haber con H? haber. Coma. No, A ver, coma. le harías una pausa, pero no cambiaría Como, el sentido de como la oración. refiriéndose al Es como- a ver, a lo que tengo que hacer.
también separado. Por ejemplo, las mamás o las abuelas dicen, a ver, ¿sí? O a ver qué vamos a hacer. También se escribe A. Pero por ejemplo, el haber mío es venir aquí a trabajar. A ver, pues, mijo. Pero ¿cómo lo escribiría? ¿Cómo lo diría? Por ejemplo, en esa frase como si yo le estuviera escribiendo algo a mi qué hacer, como Hágale a ver. como el haber mío. ¿Existe esa posibilidad? Sí, existe esa posibilidad, solo que muy súper coloquialmente. Yo Pero le es entiendo a esa- Leo, pero es es el haber de su responsabilidad. El quehacer. Debía Perdón, haber a ido, ver, debía como haber el que hacer, como el que hacer. Pero en esa frase no, 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 no no, aplica. no daría. Oigan, yo les digo, muchachos, agradezcan que saben español. Vaya, apréndalo, ¿no? No, Con y- todo es esto. una de las- Pobrecitos los de los más gringuitos, difíciles. hombres. Y que mucha Y gente... uno dice, oiga, y el inglés difícil. No. Sí, No. no. El inglés es el idioma más fácil. Mire, yo di clase, bueno, en algunas ocasiones he dado asesoría a pues personas que no hablan español, no es su lengua materna, sobre todo estadounidenses. Para ellos, todas las palabras en español que terminan con E son femeninas. Ellos me decían la parque, la puente. Ay, Sí. La relacionan con género femenino automáticamente y como para ellos es difícil porque ellos sí tienen un solo artículo para todas las palabras. Aquí tenemos 9 artículos. Ok. ¿sí? No, uno Claro, aprende. para ellos es súper difícil. Profe, me están aquí desde producción que ya te tienes que ir 9-4, pero que pues acá los muchachos, que ejercicios de dicción para papacho, por ejemplo, que la Mire, R, la R. y Mire, que la X permíteme- de Gustavo, que también la X. Permíteme, yo le muestro mi talento a la profesora. Hágale, hágale. Dale. Rápido rodan las ruedas del ferrocarril que Eso. transportan terrones de azúcar. ¿Cómo me dio ahí, profe? Bien. ¿Cómo Ah, puede bendito mejorar sea, una con persona un que problema tenga ahí. problemas con la doble R? Eso se puede hacer, pero cuando todavía se puede, cuando el niño tiene por ahí menos de 7 años. Pero, o sea, ¿ella no tiene cura? Ya muere así. Quién ¿Puede sabe si hacer con ejercicio? cirugía o con muchísimos ejercicios, No, pero así no, como pero no de la- pilates no de la para la panza. lengua, ¿no? Pero no cirugía de No la de la barriga que ahí panza. no me baja. Ahora, la pregunta surge. ¿La R, cuando se dificulta para la pronunciación, es lo mismo una dificultad de pronunciación de la X? ¿O También. se puede recuperar o ya no? ¿O también se necesita de algo? Ejemplo, el taxi. Sí, y El hay éxito. hay un Pero no, ejercicio. escúcheme, porque yo no tengo, o sea, si hay algo que yo disfruto es reconocer cuando a uno se le dificulta Sí, algo obvio. porque eso genera un desarrollo. A mí se me dificulta en ciertas ocasiones, no siempre, la pronunciación de la X, ¿cierto? Pero he trabajado conscientemente cuando se hace la escucha y uno dice, jue madre, ahí la embarré. ¿Se puede recuperar? Claro que sí se puede. Aunque hay otra patología del lenguaje que se llama el ceseo, que no es el ceseo de España, sino la persona que sí pone la lengua debajo de los dientes, pero también hace Éxito. éxito. Como sí. así. El de, así. Ajá. llegaron las pizzas. Llegaron las pizzas. Exacto. Y entonces su forma de pronunciar desde pequeño, que quizá no le hicieron su ejercicio. Ahorita yo creo que con fonoaudiología Los o chicos pueden. esas terapias sí. sí se pueden. Pero si no se corrige a tiempo, es Chao. dificilísimo. Es dificilísimo. Pero yo creería que se puede. Ojalá conozcamos algún caso de éxito. Y rápido, profe. De La gente que se éxito. deja ir con los puntos suspensivos, ¿son 3 según la regla Sí. de escritura? Sí. ¿O se pueden colocar 5, 6, No. 7 y 8? No. Entre más puntos, más suspenso, no. Ahí ya puntos, Son eso es una 3. operación. Sí, porque es que he visto muchos que suben sus historias, suben sus publicaciones y se dejan ir como si eso fuera una... Yo digo, wow, de pronto puede Sí, ser no, no. una buena o una nueva implementación. Profe, una muy que decíamos acá y ya Alejandro y chao, Limpingüe. Chao. ¿Cómo se dice? ¿Pizza o pizza? Pizza. En la Déjela, pronunciación profe. de la palabra pizza, que es un extranjerismo, que es de Italia la palabra, en ese sentido somos libres de pronunciación. Como sea. Muy bien. Si alguien dice pizza, está bien. Si alguien dice pizza, está bien. Y si alguien dice pizza, está Bien. Es que aquí nos corrige No, porque es que uno no sí dice pizza. decimos- Es que como son palabras que no tienen normativa de nuestra lengua española, por Claro. ser- incluso viene del italiano. No, y no come no pizza, está come empanada. adaptada. Y me intoxico. Pero, pero, ¿cómo es empanada? pero bien, hay muchas palabras que uno se enreda un montón y se da cuenta que no se dice así. Por ejemplo, no se dice hagámoslo, se dice hagámoslo. Hagámoslo. Mucha gente recurre a decir hagámoslo, ese. dice hagámoslo. Otra cosa dice vamos a la intemperie, es intemperie. Intemperie. ¿Qué otras palabras normalmente sí se escucha? Cuando no se pronuncia bien el nos, por ejemplo, nos lo recomendaron,
parece que estuviera negando, dice, no lo recomendaron. Ay, sí, Ah, es sí. verdad. Y es no lo recomendaron si es una negación, claramente. Sí, no. Pero el no pronunciar bien ese no, Nos- sugiere no, como una No, negación. yo No iba- se yo lo iba a invitar a la recomendaron. profe a jugar stop, pero como que mejor ya no. Ya. Profe, si es buena jugando esto. Ah, Sí, Oigan, apellidos. No, le deja unos nos dijeron que la profe es una tesa Hay que jugando hacerla. esto. Tiene que ser campeona Ay, mundial. Hay que jugando retarla stop. con el campeón. Sobre Pero- todo porque me imagino que, perdón, ¿Con haces Leo? un ejercicio muy, muy grande entre sinónimos y antónimos, ¿no? Que es una Claro. magia, un mundo de la gramática. súper- Parce, ¿sabe qué sería lo Pone mejor del sinónimo mundo? y antónimo en el Ah, Claro, sí, ya no por es lo que menos- eso significa tal cosa. Dígale usted que Pero no. entonces ahí hay que ponerle, por ejemplo, pasado perfecto compuesto. Sí. Así. Mm. En vez no, de... y en sinónimos y antónimos entran todas las palabras. O sea, no podemos decir, ¿cuál fue la palabra que dijo ahorita Taxi. Guachapuchar de Cúcuta? Ah, no, Los aguapas. apayaguan. Apayaguar. Apayaguar. Si es una palabra propia de la región Apayaguar. y es sinónimo de lo que nos explicó, pues aplica como sinónimo. En el, digamos, en el diccionario pueden estar registradas la cantidad que hasta el momento se hayan adaptado para tenerlas ahí. O sea que jugando Pero hasta sos... coloquialmente- No, no hay nada. que hacer. Ahora, se puede. también afecta mucho cuando uno ha vivido, ejemplo, yo viví en Cartagena y hay unas palabras que uno dice, wow, esta gente se comunica de una forma chévere, No ¿cierto? joda. Los santanderes también, los paisas, aunque Cuervo siempre utiliza lo mismo, parce. Esto, Cucho. se puede uno agarrar para una comunicación general ese tipo, por lo menos yo digo, no sea payagüen entre los dos, y ellos quedan como que... Pues sí, No. pues sí. Y empiezan a decir, eso explicarlo. no existe, eso es malo, eso es... no sé". Pero Gustavo vive atacado, Usted hombre. dícese de... Ah, y explica. Sí. Gracias, profe. Con lo Parce, que se lo, tra- lo mejor que le pasaría a Colombia sería que la profe Mónica y Julio Profe tuvieran un hijo. Uf, Sí, señor. sale un monstruo el hijo de pucha, weón. Matemática, Profe, español, muchas gracias. Gracias a ustedes te por la vaya muy invitación. bien. Profe, te amamos. Gracias por apayaguarnos Ah. también. Por Apayaguarnos. apechucharnos, por manejar tan bonito el idioma y tratar que cada día seamos menos ignorantes, Sí, señor, profesor. tiene razón. Así el Vamos a Ese es profesor. el colocar más ejercicio cuidado de diario. cómo hablamos, muchachos. Claro, hay que ponerle